Viajamos hasta el extremo sur del continente, al borde del Océano Atlántico, donde los faros cuentan historias olvidadas y el mar te sorprende con vida en cada ola. Lo que vivimos ahí es algo que jamás vamos a olvidar. Bienvenidos a una nueva aventura de Viajes Tips. Familia rutera, nosotros somos Sibel y Cristian y junto a nuestra pequeña Roma de 3 años partimos desde Misiones dejándolo todo para cumplir nuestro sueño de recorrer la Argentina en casa rodante. Después de nuestra última aventura en el Chalten, hoy nos vamos desde el Calafate hacia un destino increíblemente mágico, Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, un lugar donde la Patagonia revela toda su magia salvaje. Lo que nos encontramos allí superó todas nuestras expectativas. Buen día, por fin volvimos a salir a la ruta después de estar más de 3 semanas en el Calafate. Teníamos unas ganas de esto, ruta, mate. Ya estábamos extrañando la rutina. Desde el Calafate hasta Río Gallegos hay 305 kilómetros. Primero tomamos la ruta 11, luego la 40, hasta La Esperanza, un paraje de 135 habitantes a mitad de camino a Río Gallegos. Cuenta con un hotel, un puesto sanitario, comisaría y estación de servicio. Desde aquí continuamos por la ruta 5 hasta llegar a Río Gallegos. Toda la ruta se encuentra asfaltada y en excelentes condiciones. Seguimos por esta ruta y es todo estepa, no hay un arbolito, no hay nada y mucho viento, siendo que hoy es un día tranquilo. Las poblaciones de esta zona eran conocidos como los tehuelches, pero eran conocidos así por los mapuches. O sea, todas las poblaciones que estaban debajo del río Santa Cruz eran tehuelches. La palabra tehuelche significa gente brava. No brava en el sentido de ser un pueblo malo, sino en el sentido de el instinto de supervivencia y la fuerza física y mental para soportar estas condiciones climáticas. Dos formas de viajar, acá motoqueros y por allá hay un montón de gente que viene en bici, es impresionante. Y encima con el viento que hay, no sé cómo hacen. Mirá cómo va inclinado aguantando el viento. Impresionante. Llegar a Río Gallegos fue reencontrarnos con la comodidad de nuestro hogar rodante. No hay mejor manera de festejar este momento que con empanadas fritas hechas en familia. Llegamos a Río Gallegos, son las 8:30 de la noche. Nos instalamos acá en un playón frente a la costanera y nosotros estamos por hacernos unas empanaditas fritas. Hace años que no hago empanadas, pero mucho, y mi repulgue es bastante feo, así que no se vayan a reír. Acá alguien se ofreció para hacer el repulgue porque posta me sale muy mal. Repulgue, creo que hice una vez en mi vida. ¿Qué es? Dios mío. Es la empanada más fea que vi en mi vida, Dios mío. Una tristeza. Ay, no. Hola. Mirá eso, es evidente la mejora. Vos me filmaste el primero, por eso. Y el segundo. Bueno, espero que con la fritura mejore la apariencia de la empanada. No, estos son empanadas. Estos son ostras que se están abriendo. Se abrió, no sé qué pasó. No hice nunca empanadas. Se ve que no es lo mío. Quiero ver cómo sale. Una albóndiga. Abrirnos no creo que sea ahora eso. No, es un nudo. Es la empanada nudo. Ojo, está muy rica. Pero nuestro verdadero desafío comenzaba al día siguiente. Una ruta aislada y fascinante nos esperaba. Y créeme, lo que nos esperaba al final del camino era más increíble de lo que imaginábamos. Estamos acá en la YPF cargando las aguas blancas. De acá nos vamos a Cabo Vírgenes, que está a unos 130 kilómetros de Río Gallegos, de los cuales 100 son de ripio. Nos dijeron que es un ripio que no está muy bien. Para que miro a ver si no se pasa el agua. No. La idea es dormir en el kilómetro 0 de la ruta 40. Ahí empieza la ruta 40. Sí. Así que en principio íbamos a ir solamente en la camioneta para poder ir más rápido. Y después dijimos, ya fue, vamos con la casa. Nuestra casita. Tiene que llegar a la casa también, no solo nosotros, la casa. Acá empezamos el ripio, nos esperan como 100 kilómetros de ripio hoy. Nos dijeron que hasta mitad del camino está bastante bien y después, bueno, se complica un poco. Parece que por esta zona también hay muchos choiques, muchos guanacos. Mira cómo corre. Se huele todas sus plumas. Ajá, mi amor. Acá
Acá el Cabo Vírgenes es el punto más sudoriental de la Argentina continental, porque Tierra del Fuego ya es una isla. Acá en Cabo Vírgenes está el punto cero de la Ruta Nacional 40 que termina en Jujuy, que tiene más de 5.000 kilómetros, que atraviesa todo el país y es la ruta más emblemática que tenemos en nuestro país. A este lugar que estamos yendo ahora, hace mucho tiempo quería, por lo menos yo, quería conocerlo, porque ahí está el Estrecho de Magallanes. Pensar que eso lo estudiamos todos en la secundaria, es el estrecho que une el Océano Atlántico con el Pacífico, que fue descubierto por Fernando de Magallanes en 1530, creo, así, por ahí. Y en 1490 fue cuando Colón descubrió América, unos 40 años después, y es que no le estoy errando la fecha. Fernando de Magallanes, en una de las expediciones europeas, descubre este estrecho que une los dos océanos. Siempre me imaginaba cómo sería y ahora estamos yendo ahí. De repente hay como un vallecito, debe ser una estancia o algo. Pero mirá qué hermoso todo, como los colores, los verdes. Sí, estaba mirando los árboles. Fíjate que hay césped, todo. Debe ser una estancia. Estamos a 20 kilómetros y acá el ripio ya se puso más feo. Nos habían dicho que la última parte estaba más fea. Estamos yendo a 10. Hay pozos, piedras grandes, pero con paciencia, si sigue así como está ahora, llegamos bien. Llegamos a Cabo Vírgenes, el punto exacto donde comienza la legendaria Ruta 40 y a metros del inicio del Estrecho de Magallanes. Aquí exploramos dos faros impresionantes, el argentino Cabo Vírgenes y el chileno ubicado en Punta D'Ángenes, punto exacto donde empieza el Estrecho de Magallanes. Ruta navegable que cambió la historia mundial. Llegamos al kilómetro cero. Kilómetro cero de la Ruta 40. ¡Uy! Y atrás nuestro está el faro Cabo Vírgenes. Bueno, acá vemos los calcos de todos los viajeros y muestra el punto cero de esta importante ruta argentina. Mirá quién le trajimos. Y al lado nuestro, nuestra casa. Están todas las calcos de todos nuestros colegas y vamos a poner también la nuestra. pero vamos a poner en el Vamos poste a poner ahí. el palito, así no estorba mucho la imagen. Ahí quedó. Ahí quedó nuestra marca. Y también está la distancia a La Quiaca de 5.080 kilómetros desde acá. A pocos metros del faro descubrimos una comunidad inesperada, una colonia de pingüinos magallánicos. Pero antes teníamos que atravesar un gran obstáculo en el camino. Creo que allá están los pingüinos. Se te arranco. Papi se fue a controlar el camino, me parece que acá no pasamos, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Mira lo feo que está ahí el camino. Es un atrevido. ¡Hola, papi! Está lleno de un pozo, papi. ¿Qué hacemos en este puente? No. Se mueve todo. No, vamos al agua. Vamos al lado. No, la casa. La casa está en el barro. No. ¡Pasamos! ¡Eh! ¡Vamos, Roma! Ya entramos en la pingüinera. Era una liebre. Pasó una liebre ahí. Y tenemos acá un pingüinito. Que nos da la bienvenida. Hola, decile. Tenemos la casita de la camioneta en este estacionamiento. Y acá empieza el sendero. Solía escuchar, bueno, aparte de los gritos de la agricultura, el ruido que hacen. Ella quiere juntar todas las piedras y todos los palos que ven en el camino, entonces no avanzamos mucho. Fíjate, bebé. A estos simpáticos animalitos los podés visitar entre septiembre y principios de abril, porque luego migran hacia el norte en busca de aguas más templadas, para volver nuevamente en septiembre a reproducirse. Tienen la particularidad de que siempre vuelven al mismo nido. Y este es un mirador para ver a los pingüinos en la playa. Acá se ven
Hay unos pingüinitos que deben estar volviendo a sus nidos. Y allá en el fondo se ve Tierra del Fuego. Y pensar que acá derechito, a 600 kilómetros más o menos, están las Islas Malvinas. Claramente son nuestras. Allá se ve el faro de Cabo Vírgenes. Se congestionó el regreso a casa. Van todos en filita. Ahí se nota cómo lubrican el ojo. No sé si lubrican o qué hacen, pero como que tiene una película que se mueve hacia atrás y hacia adelante. Recién salimos de la pingüinera y agarramos nuevamente la ruta 1. Son 5,5 kilómetros hasta la punta Dungeness. Así que ahí está el otro faro. Estamos queriendo llegar rápido, así agarramos un lindo sol todavía. Todo este camino va bordeando frontera con Chile. No sé si se llega a ver, pero hay como un alambrado. Eso ya sería Chile. Y eso del otro lado ya es Chile. Hay un caminito por ahí. Eso es Chile. Hola, Chile. Llegamos a Punta Dungeness, el lugar más austral del continente. Eso que vemos atrás es la isla de Tierra del Fuego. Y este es el estrecho de Magallanes. Pensar que acá pasó Magallanes y para allá en 1520, descubriendo este lugar y uniendo por primera vez ambos océanos. El estrecho de Magallanes fue descubierto por Fernando de Magallanes en 1520. Es el principal paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico. Punta Dungeness es una lengua de tierra que penetra en las aguas de la margen norte del estrecho de Magallanes. Es el punto más austral de la costa atlántica del área continental de América. En este lugar se encuentra el Faro de Punta Dungeness, una instalación administrada por la Armada de Chile. Al caer la noche, nos entregamos a la inmensidad del cielo más increíble que vimos hasta ahora, en un silencio perfecto, solo roto por las olas del mar. Pero lo que nos sorprendió al amanecer no estaba en ningún plan. El faro de Cabo Vírgenes fue construido en 1904. Su misión es avisar del peligro de los bancos de arena de la Punta Dungeness. Su vecino es el faro Punta Dungeness, el hermano chileno. Ambas constituyen las señales vivas más australes del continente. Y acá nos muestra dónde estamos. De acá salimos de Río Gallegos. Esta, la 3, es para hacer el cruce a Chile. Nosotros agarramos esta parte que sería de asfalto y después el ripio, todos estos 100 kilómetros hasta acá. Y acá se ve bien lo que sería el estrecho de Magallanes. Acá está el cartel de kilómetro 0, la ruta 40. Y Sibel, que amaneció finalmente 2 horas después. Nos instalamos acá con las silletas. A ver si vemos ballenas. Buen día, Sibel. Buen día. Dormí un ratito. ¿Dormiste bien? Dormí muy bien. Para mañana, según Winguru, van a haber vientos de arriba de 100 km por hora. Estos son los instantes que justifican cada kilómetro recorrido, porque viajar es vivir experiencias que jamás se repiten. Para mí. No. Todavía no me atendés así. Ah, no. Cara dura. ¿Está rico, gordo? Estaba contando de las ballenas que vimos. Ay, eran 3, Roma.
Como nosotros. Ahí se puede ver dónde pasamos la noche. Estamos totalmente solos. No hay nada acá. Un poquito más allá en realidad está ¿cómo era? El ejército, ¿no? Y nos encanta estar así en lugares donde sabemos que no hay nadie. Allá es el coso de la petrolera. Ahí hay un centro de interpretación. Allá está el faro de Chile que vimos ayer. La pingüinera. Y todo el mar. Acá estuvieron las ballenas recién. En el próximo capítulo abrimos las puertas de nuestra casita sobre ruedas para vos. Te llevamos a un van tour completo, con todos los secretos y trucos que usamos para vivir viajando. Nos vemos en el próximo capítulo.